El gobierno asegura que cuenta con los votos de la nueva mayoría para aprobar esta reforma tributaria. Además, llamó a Renovación Nacional y Amplitud a apoyar la idea de legislar la iniciativa, que será discutida y votada este martes y miércoles en la Cámara de Diputados. Para ahondar precisamente en este tema, nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la Democracia Cristiana, Aldo Cornejo. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN. Bueno, usted tendría que haber estado en Argentina en este momento acompañando a la presidenta Bachelet. Sin embargo, le cedió su cupo al diputado Lautaro Carmona. ¿Por qué? No, porque hoy día, lunes en la mañana, yo tenía una reunión con todos los jefes de bancada de la nueva mayoría, con el propósito de poder discutir, conversar, intercambiar alguna idea acerca de cuál iba a ser el tratamiento en la discusión de la reforma tributaria entre mañana, martes y el día miércoles, y eventualmente el jueves si fuera necesario. Y me pareció, la verdad, más importante quedarme a ver el tema de la reforma tributaria que acompañar a la presidenta, a quien naturalmente la llamé y le di las explicaciones y ella lo entendió. Perfecto, pero así de necesario era que quedarse para alinear a todos los partidos de la nueva mayoría a que mañana, cuando se ponga en tabla la idea de legislar, se tenga a todo el oficialismo, digamos, alineado. Más que alinear, la verdad es que era conversar, discutir para ver cuál es la mejor fórmula de discutir mañana martes en general la reforma, y el día miércoles con mayor razón que se discute y se vota en particular. El día miércoles, salvo que fuera necesario extenderlo hasta el día jueves, debiéramos despachar la reforma de la Cámara de Diputados. Y yo personalmente he sido partidario siempre que en la discusión, tanto general como particular, bueno, no exista límite de tiempo para poder discutir. De modo que nosotros tenemos un principio de acuerdo de que mañana, si hay diputados inscritos y al término de la sesión, que va a durar 6 horas, no han hablado todo, vamos a extender la sesión y el día miércoles vamos a quedarnos hasta la hora que sea necesario. ¿Y cada diputado cuánto tiempo tiene para hablar? 10 minutos. 10 minutos. Porque una de las cosas que más se criticó cuando se trató este tema en la comisión fue que la gente que fue a la comisión prácticamente dicen no se le escuchó, que fue más bien un buzón para, digamos, formalmente decir sí, los recibimos, pero prácticamente no hubo discusión. Mire, yo siempre creo que las cosas y esta tramitación de la reforma tributaria es una buena experiencia, porque yo creo que en esta materia las cosas siempre se pueden hacer mejor. Ahora, sí me llama la atención, y lo he dicho en otras oportunidades, que mucha gente que hoy día reclama de que en esa instancia legislativa, en particular la Comisión de Hacienda, no tuvo más tiempo para poder pronunciarse y que requería mucho más tiempo. Yo quiero recordar que la eliminación del FUT, el alza de los impuestos, mayoritariamente estaban contenidos en el programa de la presidenta Bachelet. De modo que yo supongo que dirigentes empresariales que han reclamado tanto, porque no tuvieron más de 15 o 20 minutos, leyeron el programa, escucharon los debates presidenciales, de modo que hubo el tiempo suficiente como para que distintas organizaciones e instituciones pudieran haberse pronunciado respecto del tema del FUT y del alza de los impuestos, particularmente el de primera categoría. Yo reconozco que en la Comisión de Hacienda las cosas se pudieron haber hecho con un poco más de calma, en fin, pero le insisto, viene ahora el inicio ya de la discusión de la reforma educacional. Estamos empezando con el administrador provisional y yo creo que la experiencia de la reforma tributaria debe servir para que no se use como argumento el que tuvieron solo 15 minutos para poder exponer su rechazo a la reforma, porque finalmente hay muchos que no han tenido la posibilidad de exponer ante la Comisión de Hacienda y sin embargo han influido muy decisivamente en la encuesta que usted acaba de leer. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto cree usted que ha afectado en la opinión de la gente estas declaraciones de la oposición, cuando, si bien son minoría, están teniendo claramente un resultado sobre la opinión pública? No solo las declaraciones de los dirigentes de la oposición, que yo más bien tengo la íntima convicción que han desinformado, porque aquí, mire, la cosa es súper simple. Uno se va a la reforma tributaria y la UDI, su eslogan para rechazarla ha sido: no queremos que afecte a la clase media. Hasta ahora no hay ningún ejemplo concreto, específico, que nos diga que aquí va a resultar afectada la clase media. Y después, cuando discutimos la reforma electoral, su argumento para rechazarla es sintonizar con algo que obviamente está presente en la opinión pública, que es decir, mire, no queremos más diputados, ¿ya? Entonces, porque eso, el más diputados se asocia a mayor nivel de gasto, etcétera. Entonces, yo creo que ha habido ahí una campaña que ha sido eficiente en decir, mire, aquí la clase media va a pagar, no va a haber inversión, va a decaer el crecimiento, va a aumentar el desempleo, y claro, eso genera naturalmente preocupación en aquellos sectores de la sociedad que ven con algún tipo de aprensión que vayan a ser afectados por el alza del impuesto, pero nadie ha dicho
o sea, lo han dicho, pero ellos no, de que aquí la reforma tributaria va a afectar básicamente al 10% más rico de la población. Ahora, presidente, para ir matando mitos o clarificando dudas, por ejemplo, usted bien lo decía, estaba en el programa de la presidenta Bachelet el alza de impuestos del 20 al 25%, la eliminación del FUT, pero el resto de cosas que fueron apareciendo, que, por ejemplo, el alza a los licores, el tema de la construcción, las mismas nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos por las que usted también manifestó sus aprehensiones, son, digamos, adornos de este proyecto que no conocíamos cuando fue presentado en el programa. ¿Cómo se le dice a la gente que efectivamente alguien que tiene, no sé, 2.500 UF para comprar un departamento, no le va a costar un 13% más como se dice del sector inmobiliario? Hasta 2.000 UF, que es la inmensa mayoría de las propiedades que compran los chilenos, no les afecta el impuesto. ¿Y 2.500 eso se modificó ya... de 2.000 sí. para arriba, es gradual. Ahora, eso se corrigió en el sentido que yo le indico en la Cámara de Diputados. Ahora, mire, usted tiene razón en que, como se ha dicho tantas veces por algunos, el corazón de la reforma es el FUT, su eliminación y el alza del 20 al 25 del impuesto de primera categoría. Han existido en el intertanto algunas propuestas, por ejemplo la de Pizarro, del senador Pizarro, que decía, bueno, subamos al 26, del 25 y a lo mejor eso nos evita todo este lío que se ha armado a propósito de estos impuestos que algunos han llamado, entre comillas, colgajos. Bueno, aquí va a haber un debate también en el Senado. Y el gobierno, y yo soy testigo de aquello, ha dicho que tiene disposición para perfeccionar el proyecto en esos ámbitos que usted señala, de alcoholes, el tema de la vivienda, las atribuciones de servicios de impuestos internos y otras, en la medida que ese perfeccionamiento de la reforma tributaria no afecte la cantidad de la recaudación. Entonces, yo soy optimista, yo creo que se puede producir en el Senado un acuerdo en torno a esta materia, porque yo personalmente, yo sigo pensando que las atribuciones de servicios de impuestos internos hay que todavía meterle más mano. No, yo no estoy satisfecho con lo que finalmente se acordó en la Cámara de Diputados vía indicación del Ejecutivo. Entonces, yo desdramatizaría la discusión. Aquí hay voluntad para no afectar el corazón de la reforma en ningún partido de la nueva mayoría. Hay senadores como Alamán o Sandón de Renovación Nacional que han dicho que van a votar en general, y probablemente se va a generar un espacio para discutir estos otros temas en la medida que no se afecte la recaudación del 3 puntos del Producto Interno Bruto. De modo que yo en esa materia no doy por concluido el debate respecto del perfeccionamiento de la reforma tributaria. Otra cosa es lo que va a aprobar la Cámara. Claro, para los analistas la aprobación de la Cámara está por descontado, se necesitan 61 votos, aparentemente hay 68 ya comprometidos, estaría, como dijéramos, check. Sin embargo, la mayoría dice que donde efectivamente se va a discutir la reforma y donde se van a hacer todos los perfeccionamientos que sean necesarios va a ser en la Cámara Alta. ¿Es ahí donde efectivamente se va a discutir la reforma tributaria? Bueno, mire, yo no creo, y usted podrá después acordarse de lo que yo le voy a decir, yo no creo que la reforma tributaria vaya a cambiar mucho desde la Cámara al Senado. ¿Podría dividirse en dos proyectos, uno que tenga el alma y el otro los agregados? No hay ninguna posibilidad que la reforma se divida. Yo creo que aquí hay dos temas que no son posibles de conversar. El alza de impuestos de primera categoría, del 20 al 25, a lo mejor termina en el 27, y la eliminación del FUT. Los otros temas de la reforma, atribuciones de impuestos internos, el tema de vivienda, alcoholes, etcétera, y otros, evidentemente que en el Senado pueden admitir un perfeccionamiento. Ya tuvieron un perfeccionamiento en la Cámara, que para algunos resulta ser insuficiente, naturalmente. Pero tampoco yo diría, o me atrevería a decir con algún grado de certeza, que en el Senado se va a cambiar completamente el proyecto. Yo lo voy a decir por qué. Porque aquí no estamos frente a una situación a una discusión de carácter académico, en que alguien podría sostener que como el Senado tiene un carácter de Cámara revisora, que revisa todo lo que hace la Cámara de Diputados, ese no es el debate de hoy. Aquí hay un compromiso político que hemos asumido los diputados de la nueva mayoría y los senadores de la nueva mayoría con un determinado proyecto que tiene objetivos muy específicos: salud, educación, salud y pensiones. La UDI ha dicho que es una política de choque, un lenguaje de política de choque. No, mire, la verdad es que a mí me llama profundamente la atención y la actitud que ha tenido la UDI, que ha anunciado, y yo creo que nos va a acompañar durante 4 años en que se va a oponer a todos estos proyectos, de modo que es un dato de la causa que hay que asumirlo. Pero, insisto, en esta materia pueden haber variaciones en el Senado, pero no creo que vayan a ser radicales
respecto a lo que aprobó la El Cámara. mismo senador Andrés Saldívar de su partido está trabajando con varios economistas, que no los podemos tildar precisamente de los más liberales, sobre una alternativa de mejorar este proyecto. También está trabajando el senador Pizarro, que él proponía, en vez del 20 al 25, ir hasta el 26. Usted dice que podríamos llegar incluso hasta el 27. No, digo yo, no tengo ninguna antecedente. Era una idea. ¿Usted cree que su partido va a ser el que va a poner los paños fríos? Yo lo he dicho en otra oportunidad, a mí no me gusta, fíjese que la gente piense, o algunos piensan que el rol de la democracia cristiana es constituirse en el gendarme de la nueva mayoría y que nosotros estemos vigilando de que nadie se extralimite. No, todos los partidos tienen el perfecto derecho, igual que nosotros, la DC, de hacer aporte, pero aquí hay un compromiso básico de la democracia cristiana. Nosotros vamos a respaldar lo que se ha denominado el corazón de la reforma, estamos comprometidos con el 3.0 del PIB de recaudación y estamos comprometidos que esto va a financiar educación, salud y pensiones, particularmente salud, educación. Ahora, otros perfeccionamientos, gradualidades, etcétera, eso se podrá discutir en el Senado. Ya se discutió en parte en la Cámara, probablemente para algunos no lo suficiente. Bueno, ahora viene el Senado. Y en el Senado también podrían incluirse ideas de la oposición, porque veíamos hace un rato a Horizontal, que había convocado a parlamentarios tanto de Renovación Nacional como de Bópoli, de Amplitud. Estaba el senador Larraín, en que ellos también dicen que tienen una propuesta en que, si bien no se toca la recaudación, podría llegar por otro lado. Ahora, yo creo que si las propuestas, como escuchaba el senador Larraín, van por la idea de mantener el FUT tapando todos los hoyos que tiene de elusión y evasión tributaria, yo creo que el debate es inconducente. Yo creo que no va a haber modificaciones al FUT en el Senado, ni va a haber retroceso en el alza de impuestos de primera categoría. Probablemente la idea que propuso el senador Pizarro de subir del 25 al 26, no sé exactamente cuánto más recaudación significa un punto, exactamente no lo sé, así que no voy a aventurarme, y si eso compensa las otras alzas en el tema de vivienda u otros, bueno, yo creo que puede ser una buena solución, porque ahí usted está eliminando del debate determinados impuestos, pero por otra parte está compensando lo que deja de percibir al eliminarlo. Y eso ha sido una política del ministro Arena, el que lo ha dicho en reiteradas oportunidades en forma muy explícita, así que eso yo no lo veo como una cuestión imposible. Perfecto, no se toca eso. Ahora ustedes contaban también con los parlamentarios de Bópoli y de Amplitud para apoyar esta reforma. Para ser franco, la información que yo tenía hasta que acabo de escucharlo aquí, yo entendía que los diputados de Amplitud y de Bópoli iban a votar en general favorablemente la idea de legislar. A mí me parece complejo que en la Cámara, en el Senado, existan parlamentarios de que voten en contra de la idea de discutir un tema. Porque cuando yo voto en general, para que la opinión pública nos entienda, estoy diciendo, mire, yo estoy abierto a discutir este tema. No estoy dispuesto a aprobarlo ni a rechazarlo. Lo que estoy diciendo es que lo voy a discutir, me formaré una opinión, y si es, bueno, negativa, votaré en contra en particular, y si no, no. Pero de que el Parlamento dé una señal que hay temas que no se discuten en Chile. O sea, para la UDI no se discute la reforma tributaria, no se discute la reforma electoral, no se discute el acuerdo de vida en pareja, no se discute nada. Y eso me parece impropio de un Parlamento que yo creo que tiene que estar abierto a discutir todos los temas. Yo hay temas con los cuales probablemente esté en desacuerdo, pero no me voy a negar nunca que la Cámara de Diputados o el Senado discuta un tema, independientemente después si lo apruebo o lo rechazo cuando corresponda votarlo. Diputado, ayudó a la discusión este video que ha sido ampliamente cuestionado. ¿Ayudó el lenguaje de este video? Probablemente no. Pero también tengo que ser muy franco. Yo creo que nada ha ayudado a la altura de este debate. Ni el panfleto que sacó la UDI, ni hay un nuevo panfleto ahora sobre la reforma electoral. Creo que ninguna de las dos cosas pudieron haber contribuido a un mejor debate. Yo vi el video, para serle franco, tampoco lo encuentro muy agresivo. No pero me cuando parece... se habla de los ricos, los poderosos y se enfrenta con otro sector de la sociedad, precisamente lo que se quiere hacer con la reforma es disminuir brechas. Probablemente no es el lenguaje más adecuado para una política pública como una reforma tributaria. Pero también quiero decirlo que aquí había un problema. Yo eché de menos en el video y en este debate. Aquí todos hemos hablado que los impuestos suben, que puede afectar el crecimiento, la inversión, el ahorro, que el food. Un lenguaje que la gente probablemente no entiende. Hasta yo no soy experto en materia tributaria y hay muchas cosas que me resulta difícil entenderlas. Pero aquí el debate de fondo no es tanto la reforma tributaria, que lo es,
sino que la pregunta que tenemos que hacernos en qué vamos a gastar el dinero en la reforma tributaria. Y aquí la gente tiene que saber que si no hay reforma tributaria, no hay reforma educacional, no hay mejoramiento del sistema público de salud, ni hay tampoco mejoramiento de las pensiones como todo el mundo espera. Entonces, yo ahí habría puesto el acento en la discusión y no en esta campaña un poquitito terrorífica de que el país se va a desintegrar porque se aprueba un alza de impuestos. Ya han habido ejemplos en nuestra propia historia democrática reciente en que se dijo lo mismo y no ocurrió. Entonces, yo lamento y creo que el panfleto de la UDI, el lenguaje del video, de ricos, poderosos, bueno, probablemente no sea el más adecuado en los tiempos de hoy para tener un debate sobre la reforma tributaria. Bueno, vamos a seguir muy atentos a ese debate mañana y el miércoles en que esperamos jornadas extensas. Diputado Hoyo, un tema distinto que quería llevarlo, la última pregunta, se nos acaba el tiempo. Hoy día la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero al diputado Rosauro Martínez de Renovación Nacional. Usted como presidente de la Cámara, ¿cómo ve que uno de los miembros de la Cámara está acusado por delitos tan graves como el asesinato de 3 personas del MIR? Bueno, primero quiero decir que yo leí la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia y he señalado que hay presunciones fundadas para atribuirle al diputado Martínez participación directa en los hechos que se investigan, que son muy graves porque estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos y lo lamento desde esa perspectiva. Y enseguida me parece que, bueno, yo respeto las decisiones de los tribunales y ojalá Dios quiera que en esta materia pudiéramos tener verdad y justicia. Yo en eso soy partidario y la justicia no puede hacer diferencia entre un ciudadano común y un parlamentario. De modo que en esta materia no le corresponde a la corporación, a la Cámara pronunciarse, sino respetar esa decisión que la Corte de Apelaciones de Valdivia ha tomado. Presidente, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN conversando con nosotros en este día previo a esta jornada maratónica que le va a tocar encabezar a partir de mañana. Muchísimas gracias. Gracias a usted.